Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Hermanos, el pueblo de Israel pasó por muchos momentos en los cuales Dios mostró su poder. Hay tantos mensajes en el Antiguo Testamento de las maravillas de Dios, hermanos, que nos sorprende todavía volvernos a leer en la actualidad, e incluso la ciencia cree que no fueron posibles. Pero todavía en el Nuevo Testamento nuestro Dios sigue haciendo maravillas. Caminó por el agua, sobre el agua, abrió los ojos a los ciegos, vio la necesidad y la dolencia de cada uno de los marginados de esa sociedad. Y un día se levantó en la sinagoga y dijo: hoy he venido a cumplir esta escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a hablar, a llamar, a ayudar, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a los oprimidos del corazón. Dios es digno de ser alabado. El apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, nos presenta unas palabras que son una mentalidad para la vida. Mi hija me preguntaba ayer: ¿tú cómo ves la vida, papá? Porque a veces cuando la recojo y platico con ella, yo le hago ese tipo de preguntas. El otro día la llevaba a la prepa y le dije: oye, hija, ¿tú cómo ves la vida? Porque yo sé que en su corta edad la forma de ver la vida es distinta a nosotros que ya hemos crecido. Y le pregunto: hija, ¿tú cómo ves la vida? No sé, papá. Bueno, ella me preguntó el día de ayer a mí. Y le digo: hija, la veo bien. A veces es amarga, pero es cuando no tienes a Dios en tu corazón. Cada día, entre más hagas caso a Dios y respondas a Él, la vida va a ser menos amarga, pero la vida tiene sus altas y sus bajas. Y no siempre todo lo que nosotros queremos sale bien. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, sale muy bien. Yo recuerdo siempre el pasaje de Primera de Pedro, cuando dice la palabra de Dios que el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal. Y yo sé que mucho de lo que me pasa en la vida tiene que ver con la forma en que yo vivo. Porque si tengo que refrenar mi lengua del mal para amar la vida y ver días buenos, yo influyo en la forma de que va a ser mi día. Entonces, si te está yendo bien en tu vida, qué bueno que te estás portando bien. Si te estás portando bien y te está yendo medio, más o menos, es que Dios te está formando. Es que Dios te está probando. Y Pablo aquí nos presenta eso en la situación de la vida. Esta es una mentalidad para la vida. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han sufrido? Si no por ustedes mismos, por sus hijos. Porque cuando uno ya tiene hijos, uno aprende lo que es el dolor de los hijos. Cuando se te enferman. Pero si no, alguno de ustedes ha sufrido. ¿Cuántos han sufrido, hermanos? Yo creo que todos. ¿Y cuántos de ustedes han acompañado sus sufrimientos con el amor de Dios? En este pasaje vamos a encontrar nosotros que Dios es digno de ser alabado, hermanos. Comencemos con el capítulo 1, versículo 4. Pablo, pudiendo comenzar su carta, de por sí una carta un tanto extraña, ya la he explicado varias veces, porque hace cortes Pablo, hace paréntesis y luego se alarga muchísimo y vuelve a retomar el tema. En una carta un tanto extraña, él prefiere comenzar diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con una alabanza, hermanos. Esta frase es una alabanza. Nosotros tenemos también momentos en los que Dios nos ha arrancado las mismas palabras de una forma muy natural, en la que nuestro corazón nos impulsa a hablar y a decir: qué bueno es Dios, o bendito sea Dios. Esta frase bendito, hermanos, o esta palabra bendito, se usa no solamente para Dios, también se usa para los seres humanos cuando son una bendición. Bendito sea Abraham de Jehová nuestro Dios, dice en el Antiguo Testamento. Porque cuando uno ha sido bendecido, cuando uno ha sido beneficiado en alguna situación, estas palabras salen de forma natural. Quiero que pienses en un momento, ahorita, si recuerdas algún momento exacto en el que tú hayas expresado estas palabras. Homero, ¿te acuerdas del nacimiento de tus hijos? Del primero especialmente. ¿Cómo te sentiste cuando él por fin llegó? Era nuevo. Lo mismo pasé yo, Homero. Pero, ¿hubo alguna palabra para Dios en ese momento? Yo me acuerdo que yo miré la incubadora cuando mi hija salió y le di gracias a Dios. A la hora que nace un hijo, una hija, ¿alguno de ustedes se acuerda un momento en el que haya dicho bendito sea Dios? Cuando alguien se había
Recuerdo que en una ocasión nos pidieron orar por alguien porque no se encontraba, y ya después que se encontró dijimos, bendito sea Dios. Mariano, ¿ibas a decir algo? No, iba a comentar que cuando nacieron mis dos hijos, lo primero que hice fue darle gracias al Señor por esa bendición. Muchas personas llevan su vida sin darle gracias a Dios, sin tener una mínima alabanza para Él. Todas las cosas que hacen en su vida es para satisfacer su carne, y pocas veces o casi ninguna se acuerdan de Dios. Y cuando no se acuerdan de Dios, estamos hablando de que no hablan con Él a la hora de acostarse a dormir, a la hora de levantarse, ni lo tienen presente en cada una de sus vidas. Pablo nos presenta una mentalidad de vida, porque él va a unir a Dios con el dolor. Y vaya que en este mundo el ser humano necesita tener esta forma de pensar, porque necesita madurar en esta forma de pensar para decir Dios es bueno. Porque si no madura en esta forma de pensar, terminará pensando que la vida solo tiene sinsabores y terminará diciendo que no hay Dios o alguna otra cosa. Decía el otro día en una película que veía, decía una persona, no puedes estar enojado con Dios y al mismo tiempo decir que Dios no existe. ¿Quién puede estar enojado con Dios y decir que Dios no existe? Sería una total contradicción y un total absurdo. Estoy enojado con Dios, pero no existe. No puedes hacer eso. Si uno se molesta con Dios es por alguna situación que le presenta en la vida. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debe ser Dios bendito según el apóstol Pablo? Hay muchas razones por las cuales uno tiende a bendecir a Dios, hermanos. Pero en este pasaje dice el apóstol Pablo que Dios es bendito porque Dios nos consuela. Dios nos consuela. Recuerdo la noche en que el Señor Jesucristo fue al Getsemaní y estaba sufriendo. Cuando ya iba camino a la muerte, él sabía que iba a morir. Pero aquella noche en el Monte de los Olivos, él estaba sufriendo. Dice la palabra de Dios que le envió un ángel para que le consolara. Hermanos, nosotros necesitamos el consuelo de Dios, pero no necesitamos solo la empatía de Dios. Cuando uno estudia lo que es la empatía en la psicología, uno se da cuenta que las imágenes que pasan en el Face y que tienen el siguiente mensaje son relacionadas con la empatía. Este mensaje es el que presentan estas imágenes. A veces una persona no necesita que le digas algo, solo que te sientes y la escuches. Pero eso es empatía solamente. Dime tú, ¿de qué le sirve a una persona que está teniendo un problema que solo la oigas quejarse? ¿Le sirve de algo a una persona que tiene problemas que solo te sientes a oírla quejarse? ¿Esa es la forma de consuelo que Dios nos ofrece? ¿Es acaso el simple desahogo sin haber solucionado nada? Porque después de que se queje y limpie sus lágrimas, sus problemas van a continuar. Y a veces tiene una mala actitud la persona hacia el problema. Porque, aunque suene a cliché, las cosas pasan por algo. No lo estoy inventando, lo vamos a leer en un momento. Las cosas pasan por algo, y es en esas cosas en las que Dios nos forma y en la que descubrimos que Dios merece ser alabado, porque Dios nos consuela. Entonces quiero que entiendas, hermano, que cuando tú estés sufriendo, Dios no se va a sentar y te va a decir, bueno, ya te voy a escuchar quejarte. No, Dios te va a ayudar en la situación que tú estés viviendo, y parecerá desesperante a veces esa situación y parecerá que no tiene solución, pero Dios te va a ayudar en ella. Dios, hermanos, nos consuela, y el apóstol Pablo define varias cosas en las que Dios nos consuela. Primero que nada, Dios nos consuela en toda situación que nos produzca dolor. Dios nos consuela en toda situación que nos produzca dolor. Dice el versículo 4, hermanos, el versículo 3 primero. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No hay una situación que esté fuera de las manos de Dios para ayudarnos. Él puede consolarnos en toda situación que necesite consolación. Y dice el verso 4, el cual, ¿qué dice, hermanos? Nos consuela. Me gusta mucho este pasaje, hermanos. Me gusta porque Dios cambia tu gris en blanco o tu negro en blanco, porque la vida no es tan drástica como a veces la queremos ver. Dios nos consuela y te dice, en todas nuestras
tribulaciones. En todas, hermano. Pablo escoge muy bien las palabras que va a utilizar porque habla de su propia experiencia. Hace muy poco tiempo él acaba de pasar por una situación en la que creía que no había esperanza o salida. Y él te dice de su propia experiencia: Dios nos consuela en toda situación que nos produzca dolor. No necesitas enfrentar la pérdida de un ser querido sin Dios. La puedes enfrentar con Dios de tu lado. No necesitas enfrentar una ruptura amorosa sin Dios. La puedes enfrentar con Dios estando a tu lado. Dios puede cambiar tu situación en una situación consolada, en la que uno diga: este dolor que yo sentía era muy grande, pero Dios me ha consolado. Pero no solamente Dios nos consuela en cualquier situación que nosotros podamos tener, hermanos. A unos hermanos acaban de pasar la muerte de su hijo en Culiacán. Estuvimos pidiendo que oraran por ellos, ¿se acuerdan? Empezó con unos simples dolores de cabeza. Se quejaba mucho en el campamento. El último día lo acostaron y tenía algo de fiebre, le ponían paños en la cabeza. Y le dijimos: hay que llevar a ese muchacho al doctor porque esos síntomas no son normales, puede darle un derrame. Finalmente murió en pocos días. La enfermedad fue tan drástica que murió en pocos días. Yo creo que no pasaron ni 2 meses, ¿verdad?, de que regresamos del campamento. ¿Cómo están sus padres, hermanos? Recordando que Dios puede consolar en toda situación. La última vez que hablé con la hermana y se expresó, ella dijo que Dios nos dé fuerzas para enfrentar esto. Yo no sé lo que es perder mi hijo. Todavía no lo sé. Son una de las cosas que espero no pasar. Me quiero ir primero. Dios puede concederme eso, quizás, pero debe ser una situación muy dolorosa. Y sin embargo, aún esas situaciones es mejor con Dios que sin Dios. Y Dios llega tanto, hermanos, a ayudarnos en estas situaciones que el apóstol Pablo nos dice que lo hace para que demos testimonio a otros. Dice el versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios usa nuestro propio sufrimiento y consolación para ayudar a otros. Dios usa nuestro propio testimonio para ayudar a otros. Y no estoy hablando de que te subas a un púlpito y le digas a la gente: quiero dar mi testimonio, antes yo era una prostituta y ahora... No estoy hablando de eso. No estoy hablando de esas personas que parece que andan presumiendo lo que aparentemente todavía anhelan en el pasado, porque hay gente que habla de su pasado anhelándolo. Ay, hermanos, que yo era bien vaga. Y la escuchamos hablar y dice: pues parece que le gustaría regresar a esa situación. El apóstol Pablo dice: ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El pasado tiene que causarte vergüenza. Y lo único que vale la pena recordar del pasado es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando hablo de testimonios, hablo de que te acerques a esa persona que está sufriendo y le digas: mira, yo pasé por cierta situación y Dios me consoló. Hay gente que dice: es que no sé qué decirle a una persona cuando ha perdido un ser querido. Usamos el de Dios te bendiga o el Señor esté contigo, como si nos faltaran palabras y no hubiera entre nosotros suficientes testimonios para decir: Dios ha sido un ser maravilloso porque ha ayudado a esta hermana, a este hermano, ha socorrido a este necesitado, ha libertado a este hombre o ha ayudado a este enfermo. Tenemos testimonios, hermanos, y cuando Dios nos consuela tenemos una responsabilidad. Por medio de la consolación con que fuimos consolados por Dios, podemos consolar a los que están en situaciones semejantes a las de nosotros. Dios nos consuela, pero también lo hace para que podamos dar testimonio. ¿Tienes un testimonio de cuando Dios te ha consolado, hermano? ¿Tienes un testimonio de cuando Dios te ha consolado? Cuando uno pasa por una situación difícil, llora. Mira lo que dice ahí en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 4. Fíjate la propia situación que pasaba Pablo y cómo él vivía sus tribulaciones. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4.
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, fíjese, ¿la mucha qué, hermanos? Tribulación. ¿Qué estaba pasando, Pablo? Que se sentía así. Y dice, y angustia del corazón os escribí, y aquí viene lo más profundo del texto, con muchas lágrimas. ¿Se imaginan ustedes a Pablo escribiendo una carta a los Corintios donde él estaba llorando? ¿Alguno de ustedes ha escrito algo llorando, hermanos? A ver, levante la mano. ¿Quién? Me da curiosidad. ¿Qué escribiste? Cuando yo estaba enferma, le escribía cartas a Dios para los escuchar llorar. Y era tu forma de desahogarte. Sí, escribiéndole a Dios. ¿Todavía las tienes o ya no? Sí. ¿Y qué te recuerdan ahora eso? Que Dios es misericordioso, que Dios es grande. Mariano. En una ocasión, cuando venía, que fui deportado de Estados Unidos, tuve que separarme de mi niño, y en una ocasión abrí la Biblia y me llevó directamente a un texto en un salmo que decía que el justo, dice, el justo florecerá como palmera, y después enseguida en el otro salmo dice, aún en su vejez fructificará. Y en esa ocasión el Señor me estaba hablando y me dio mucha paz las palabras. Pero fíjense, no son palabras vacías, son palabras que dan una promesa. El justo florecerá como palmera. Hermana. Para que la levantara o bien hiciera su voluntad en su cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo dice que tenía mucha tribulación y angustia del corazón, pero sus lágrimas demostraban el profundo amor que les tenían los corintios. Eso lo dice, miren, léalo ahí al final. Dice, sino para que supieses cuán grande es el amor que yo os tengo. Ya en los posteriores versículos sabemos que uno lo agredió, le faltó al respeto, Pablo se fue. Y este hombre fue disciplinado, lo alejaron tanto que también tuvo tristeza, y Pablo dice, confirmen el amor para con él. Pero Pablo era un hombre que sabía llorar, hermanos. Era un hombre que sabía llorar. Miren, hace unos días a mi hija en la prepa le hicieron, ¿cómo le llaman, hija? ¿El ejercicio C? Una regresión. Les da clases una psicóloga y ya desde hace tiempo me dijo, papá, nos van a hacer una regresión, ¿qué es eso? Y le digo, hija, es pura manipulación. Y le dije, tú no te vayas a dejar influir por la situación que te van a hacer. Entonces la hicieron recostarse en el suelo y le empezaron a hablar de sus papás o de esa persona que la ha ayudado, de una forma manipuladora. Y luego la hicieron respirar de modo que cayera en un sueño profundo o se hipnotizara. Y le digo, ¿te sentiste mal, verdad? Sí, me dio dolor de cabeza y como que quería vomitar. Es que no estás acostumbrada a respirar así, hija. Normalmente te dicen que respires por la boca. Hagan así para que vean que luego lo siente en la garganta. ¿Verdad que sí? Inténtelo. Uno no está acostumbrado a respirar así. Le digo, ¿y cómo te sentiste, hija? No, pues yo no, pero muchos estaban llorando. Sí, le digo, porque manipulan sus sentimientos. Y al manipularlos, lo que causan es que la persona tenga un remordimiento. El apóstol Pablo habla de unas lágrimas sinceras. Él dice, no para que fuisteis contristados. Yo no quería, ni hago esto que escribí, ni lloré para que fueran contristados, sino para que sepan cuán grande es el amor que yo os tengo. Le digo, tus compañeros después de esa situación van a salir y van a seguir siendo los mismos. O habrá alguno entre todos ellos que diga, ya no quiero ser esta persona, y tendrá la posibilidad de cambiar porque Dios le dio al ser humano la posibilidad de
cambiar, pero será su decisión. Pensará él que lo que hicieron ese día lo ayudó a cambiar, pero es la determinación del ser humano. Cuando venimos a Dios, hermanos, Dios no solamente usa nuestra determinación para enfrentar las situaciones de la vida, sino que Él nos ayuda en las tribulaciones. Sí, los de afuera tienen la posibilidad de cambiar, yo lo he visto, pero no tienen a Dios que les ayude porque no lo buscan. En cambio nosotros tenemos a Dios que nos ayuda porque lo buscamos cada mañana. Porque aunque sabemos que tenemos la determinación de cambiar y podemos hacerlo, Dios nos ha dado también su ayuda y su fortaleza para que podamos nosotros tener verdaderos cambios durables en nuestra vida. Y Pablo nos dice, hermanos, que así como vamos a enfrentar situaciones abundantes de tribulación en la vida, Dios siempre estará de la misma manera abundando para ayudarnos. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Cómo abundan las aflicciones, hermanos? Pues en gran manera. Porque Pablo se refiere a las aflicciones de Cristo con las persecuciones, con los latigazos, cuando lo apedrearon, cuando lo golpearon, lo escupieron, cuando lo difamaron. Esas son las aflicciones de Cristo. Dice, de la manera en que abundan, y Pablo sabía que había tribulación en su tiempo. ¿Verdad que pasamos una muy buena temporada en nuestros días, hermanos, en la que la tribulación no es tan grande como la del apóstol Pablo? ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos como Pablo lo fue por el nombre de Cristo? Ninguno. ¿Algunos de ustedes lo han apedreado? No. ¿Algunos le han echado agua? Creo que ni eso. ¿O les ha pasado a alguno que le echen agua por predicar la palabra? No. Pero dice que abundan las tribulaciones. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las tribulaciones de Cristo, así abundan, dice, también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermano, cuando estés todo abrumado y pienses que la situación se está volviendo cada vez más grande y que estás sufriendo, recuerda, del mismo modo que ha crecido tus problemas, de ese mismo modo crecerá la consolación del Señor. No te dejará solo. No te abandonará, no te dirá que no le importas, te mostrará su amor y podrás decir como el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos consuela en abundancia. Esta es una frase que te debes aprender y la debes repetir cuando estés pasando por una situación difícil en la que tengas que derramar lágrimas y digas, Dios nos consuela en abundancia. Miren, hermanos, hay gente que dice, no importa quién gobierne el país, de todas maneras Dios va a terminar gobernando. Esa es una afirmación, hermanos, ignorante, porque en el Antiguo Testamento el rey que gobernaba a Israel le hacía la vida más fácil o se le hacía imposible, y díganme si o no el pueblo de Israel tenía a Dios. Sí influye quién gobierne, sí afecta a quién gobierne, pero también es cierto que Dios nunca nos va a dejar solos a pesar de quién gobierne. Sí, si gobierna un mal presidente, nos va a ir mal, pero en ese mal van a abundar las consolaciones por medio de Cristo. Pero en esos males, Dios no nos va a dejar solos, pero vamos a tener que pasar por esas situaciones. ¿A poco creen que es muy fácil llegar a la gasolinera y ver que cada día aumenta? ¿Cuántos tienen carro, hermanos? ¿Y cuántos batallan con la gasolina? Yo sí batallo. Y a veces digo, no sé qué me causa más molestia, el hecho de que me roben en la gasolinera o de que aumenten el precio. Porque llego y le digo, dame 10 litros. Y no me da 10 litros. A veces no llega ni a los 9. Y le digo, ¿ok, no servirá la boca o qué? Y luego voy a otra gasolinera y sí. Y eso me hace padecer porque luego tengo que estarle poniendo más dinero. Y gasto más y le digo, no, ya esta semana ya me eché 700 pesos en pura gasolina. Oye, 700 pesos en pura gasolina. Sí, es que voy a una reunión, voy a otra, llevo a mis hijas a la escuela, las recojo y hago muchas cosas. Entonces esas situaciones te causan algo de estrés en la vida. Sí cuenta quién gobierne porque nos aumenta la gasolina, porque nos aumentan los impuestos, pero en esos momentos también recuerdo, Dios me permite y me provee para estas situaciones, y es entonces donde la vida ya se equilibra y donde dices, está bien,
pase lo que pase y por más grande que sea el sufrimiento, no negamos el sufrimiento, no cerramos los ojos y decimos, no pasa nada, sí pasa, pero decimos, Dios nos va a sacar adelante. Dios nos consuela, hermanos, pero hay un requisito para que eso pase. Necesitamos confiar en Él. Mire lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dios nos consuela, pero necesita que tú confíes en Él. La confianza se expresa con palabras y en el modo de vivir la situación en la que estás pasando. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando la hermana Betty da buenas noticias de su enfermedad? ¿Todos, verdad que sí? ¿Cuántos han llorado por la hermana Betty? Levanten la mano. Sí, hermana, hemos llorado por usted. ¿Verdad que sí, hermanos? Me acuerdo de la vez que la fuimos a visitar y dije, bueno, sí hemos llorado cuando ha habido noticias, pero también nos hemos alegrado con usted y nos da mucho gusto cuando le va bien y lo digo por usted porque usted tiene o tuvo una enfermedad más grave, porque hay otros por los que también hemos sufrido, pero uno sabe que no es lo mismo tener la necesidad de una operación que un cáncer. Dios no nos permita pasar por esa situación, aunque nosotros la vivimos con nuestro hermano de forma más cercana, pero necesitamos confiar en Dios a pesar de la situación, a pesar de que, miren hermanos, a pesar de que hayamos orado y Dios haya dicho no, debemos seguir confiando en Él, porque ha habido personas por las que hemos orado, oramos por nuestro hermano Javier y Dios le dio la oportunidad de durar un poco más de vida, pero se fue. Y a veces eso te puede hacer pensar que Dios no te va a ayudar. Pero si tú reniegas de Dios y dejas de confiar en Él, harás más grave tu situación en lugar de mejorarla. Dios tiene derecho a decir no, hermanos, ¿o no? Dios tiene derecho a decir no. A veces nosotros los padres le decimos a los hijos no, ¿verdad que sí? Dios tiene derecho a decir no. ¿Y quién más que Pablo, que está hablando aquí, nos lo puede decir de mejor manera cuando él dijo, 3 veces he rogado al Señor y me dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios tiene derecho a decir no, pero no debemos dejar de confiar en Él, aunque diga no. Y mientras no diga no, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiendo. Y esto me lleva al siguiente punto. Dios nos consuela por medio de las oraciones. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 1. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Cómo cooperamos en ayudar a otros cuando están sufriendo? ¿Con la qué, hermanos? Con la oración. Y dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, cuando oímos que a Pablo le fue bien por nuestras oraciones, o por los hermanos, eso decían, le daban gracias a Dios. Hermanos, nuestro Dios es digno de ser alabado porque nos consuela en cualquier situación, de manera que podemos dar testimonio de ello. Nos consuela con abundancia cuando confiamos en Él y nos consuela por medio de las oraciones de otros. Así que cuando tengas la oportunidad de orar por alguien más, no seas flojo, no seas ocioso. Dedícale una oración a un hermano que está necesitado, porque cooperas a favor de él cuando tú haces oración. Ahora, el apóstol Pablo ya nos habló mucho acerca de cómo Dios consuela y es bueno, pero ahora nos va a dar un testimonio. Acuérdense que él dice que él puede ayudar a consolar a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y ahora Pablo en su propia vida nos va a dar un testimonio. Miren, 2 Corintios capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y ahora va a dar un testimonio. Dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahora les va a contar lo que a él le pasó, cómo se sintió.
Para Pablo, ¿qué era la tribulación, hermanos? Para Pablo, la tribulación de la que él nos va a presentar era que lo querían matar. Fíjense nomás, lo querían matar. Dice el versículo 8, dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, nos comportamos como sentenciados a muerte. En Éfeso, Asia, Éfeso, el apóstol Pablo un día tuvo que enfrentar una turba que por 2 horas estuvo gritando, grande es Diana de los Efesios, por más de 2 horas, o por casi 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. El apóstol Pablo enfrentó una turba, hermanos, enfrentar a 10 personas que están enojadas en la calle es peligroso. Imagínense una turba a la cual se siente ofendida porque le han afectado a su diosa. Grande es Diana de los Efesios, gritaban con insistencia y querían asesinar al apóstol Pablo. Y ahora Pablo nos viene a dar su propio testimonio. Ahora, yo pregunto, ¿qué le produjo a Pablo todo esto y a los que estaban con él cuando estaban pasando por esa situación? El apóstol Pablo dice que le produjo primero 2 cosas. Abrumación que supera la fuerza humana. Es lo primero que le pasó. Y uno dice, ¿cómo le puede pasar algo así a Pablo? Miren, léanlo en el versículo 8. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Verdad que la abrumación superó la fuerza humana? ¿Fueron abrumados más allá de qué? De sus fuerzas. ¿Alguna vez te has sentido abrumado más allá de tus fuerzas? Yo sí. En la que dice, Señor, yo no puedo con esto, ¿qué hago? ¿Cómo es posible que Pablo, conociendo el poder de Dios, entrara en una situación en la que se sentía abrumado? Porque somos humanos. Porque enfrentamos situaciones en la vida que son duras para nosotros. Y si no lo fuera, no ocuparíamos el poder de Dios. Por eso, cuando nos damos cuenta que somos nosotros incapaces de vencer aquella situación, es donde el poder de Dios se hace más grande y brilla más en nuestras vidas. Y nuestras debilidades hacen que el amor de Dios se vea mucho más inmenso y su poder más necesario. Porque si pudiéramos resolver nuestros propios problemas a través de toda nuestra fuerza y no hubiera algo de debilidad en nosotros, algo de flaqueza, entonces no ocuparíamos a Dios. Pero es en medio de la flaqueza donde Dios se vuelve más necesario, más importante y por lo tanto digno de ser alabado. Fue abrumado más allá de sus fuerzas. Miles de pensamientos corrían por la cabeza de Pablo. Miles de situaciones que él iba a enfrentar. Estaba a punto de morir. Pero no solamente le pasó eso. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pérdida de la seguridad. Pablo no estaba seguro de vivir. Alguno de ustedes quizá habrá enfrentado una situación similar. No que lo vayan a matar, pero que diga, es posible que me muera. Tenía yo aproximadamente 19 años, 18. Me quedé a dormir en casa de unos hermanos. A un lado del cuarto donde dormí estaba un doctor. Y en la noche me dio un dolor de cabeza tan grande que no sabía yo que también tenía temperatura. Entonces, recuerdo que me sentía tan mal que pensaba que no iba a amanecer. Ya saben ustedes que cuando le da una temperatura muy alta, el cuerpo siente escalofríos y te puedes echar los cobijas y no te sientes bien. Me sentía demasiado débil. Sentía que me moría. Y recuerdo que le pedí a Dios que me ayudara. Yo en ese tiempo tuve una enfermedad que la tenía en la garganta y me bajaba todas las defensas. Si mal no recuerdo, se llamaba estafilococo, el virus que tenía en la garganta. Fui al doctor por más de un año y me daba puro medicamento que no me ayudaba. De hecho, era tal mi desesperación que un día duré 3 meses con una tos. Mi mamá me decía, ya andas con tu tos de perro. Pero es que eran las defensas las que no me ayudaban. Y es muy feo pasar un diciembre con todos, hermanos.
Es muy feo. Y yo recuerdo que ese día, a causa de esa enfermedad, yo cargaba pastillas en la bolsa y siempre traía un Sedalmec con coca. Me lo tomaba. Y me acuerdo que ese día yo estaba sufriendo y le decía, Señor, ayúdame, porque no sé si amanezca. Ayúdame. Y recordé que traía en la bolsita del pantalón, en esta bolsita. Allí lo cargaba siempre. Y me acuerdo que revisé el pantalón y ahí estaba. Hice oración a Dios y me lo tomé y Dios me ayudó. Pero yo pensaba en mi ignorancia que no iba a pasar la noche. Yo decía, ¿y si me muero? ¿Qué va a hacer de mí? Pablo, hermanos, perdió la seguridad de su vida. Sí, esas dos cosas le pasaron. Se sintió abrumado más allá de sus fuerzas y perdió la seguridad de su vida. Pero luego nos dice, hermanos, que le pasaron más cosas. Mire lo que le pasó en esa misma situación. Porque no solo pasó eso, pasó algo más. Dice el versículo 9 así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Qué fue lo que le dio, hermanos, en esa misma situación? Dios le dio confianza. Una situación difícil en tu vida te puede producir confianza, porque es en ese momento en donde recuerdas todas las promesas de Dios y todas las cosas maravillosas que Dios te ofrece. Y Pablo, a pesar de haber estado abrumado más allá de sus fuerzas y de pensar que iba a perder la vida, dio a su corazón confianza a Dios. Dios lo consoló en ese momento y ahora él puede escribir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque él lo vivió, porque él sabe que cuando te pasa algo malo, no solamente pasa algo malo, Dios te produce confianza. Y empiezas a hablar de una forma tan increíble que hasta los demás se impresionan, pero es Dios que está obrando de tu corazón. Dice Pablo, nos comportamos como si fuéramos sentenciados a muerte, como si estuviéramos en el corredor de la muerte y dijéramos, ya nos toca, la fecha está al día, no importa. Y él se comportó así al final de su vida. En 2 Timoteo él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya estoy llegando a la corona de justicia, nada más. Esta es la fe de un hombre que tenía confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice Pablo. Sí, así hablamos los que confiamos en Dios. Pero luego nos dice que no solamente le produjo confianza, dice el versículo 10, el cual nos libró. Y vean cómo habla. Y nos libra, y en quien esperamos que aún también, ¿qué, hermanos? Nos librará de tan gran muerte. Esta misma situación en la que Pablo sufrió, aparte de producirle abrumación, le produjo confianza y le produjo esperanza. Pablo sabía que si no era en esta vida, en la otra, iba a ver a Dios. Y Dios lo iba a librar y lo estaba librando. Porque dice, nos libró. Ahora ya podía hablar del pasado como algo pasado. Una frase que siempre digo es, me voy a acordar de esto y diré, mira, sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. Cuando todas las situaciones en tu vida se vuelvan abrumadoras, recuerda estas palabras. El mal un día va a pasar y podrás acordarte de él y tu forma de ver el pasado ya no será la misma que cuando estabas en el presente. Porque dirás, Dios me ayudó, Dios me socorrió, Dios fue bueno conmigo. Y entonces no solamente dirás que Dios es digno de ser alabado, sino que sabrás por qué le cantamos a este Dios cada domingo y no nos cansamos de hacerlo. Por qué escuchamos cantos relacionados a Él y por qué escogemos cantos para enfrentar nuestras situaciones y nuestra propia vida y nuestro propio dolor. Hermano, ¿tienes algún testimonio de que Dios te haya ayudado? Úsalo. Úsalo para consolar a otros. Sobre todo, háblales a tus hijos de lo bueno y maravilloso que es Dios, para que cuando ellos se enfrenten situaciones, por menores que sean,
las vivan, no con empatía, esperando que solo Dios los oiga quejarse, sino con ayuda y con soluciones. Porque Dios no se sienta y te escucha solamente, Dios te consuela, y para consolar te tiene que librar a veces de la muerte. ¿Verdad que no solamente se sentó y escuchó los de Pablo, lo libró de la muerte? La conclusión de este mensaje es la siguiente: debemos contar a otros nuestro testimonio de la ayuda de Dios, y debemos hacerlo cuando ellos estén sufriendo. Dios les bendiga. Dejo el lugar.